Ya está. Ya está. ¿Estamos grabando? Vamos, ok. Chan, chan. Bienvenido a nuestro público, a esta serie de podcast que vamos a estar haciendo, pensando un poco sobre la televisión y el cine. Tenemos a Pablo Arón, el organizador oficial, Leandro Hola. Bonilla, Diego Tamayo y su servidor, Gabriel Acosta. En el capítulo de hoy, Tamayo se los introduce. Bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de dos películas, de Roma, de Alfonso Cuarón, y de Atenas, de César González, y trabajando dos textos de Glauber Rocha, que son La estética del hambre y La estética del sueño. Y hay un tercer texto ahí que se filtró, que se llama De Atenas a Roma, Helio Arístides y la romantización de Grecia, de Antonio Hermosa Andújar, que pues ya hablaremos de él. Y bueno, bienvenidos. Pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Por ese texto. ¿El de Atenas a Roma? Sí, Y, ¿cómo fue que eh, creíste? ¿Por qué se filtró? ¿Por qué se filtró? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué creí que era buena idea? Sí. Bueno, les cuento y de una vez empiezo a pensar junto con ustedes lo que siempre estuvo ahí desde que yo vi Atenas, que eso me parece que fue en febrero del 2019, acá en Buenos Aires, en el cine Gaumont. Y fue poco tiempo después del estreno de Roma, que creo que fue a finales de 2018. Yo cuando vi Roma me gustó un montón. Me pareció una película mexicana que nunca había visto. Y cuando vi Atenas, que fue con poco tiempo de diferencia, así que la tenía fresca Roma, y digo, creo que el paralelismo eh, temático, digo, en los nombres está como ahí, evidente. Dije, claro, eh, Roma funciona de alguna manera como, como la Roma imperial, incluso en el sentido de las películas. O sea, como que Roma es de alguna manera un imperio. El imperio hollywoodense, si quieren, ese imperio que se abarca constantemente, se expande. Y Atenas es otra cosa. Atenas es de alguna manera eh, un... o sea, acá estoy hablando de la película de César González. Es justamente una resistencia a ese mismo imperio que podría ser Roma. Eh, y quiero decir que la película de Cuarón tiene todas las facilidades de producción y todo el alcance posible. En cambio, Atenas es una película pues claramente hecha con los elementos accesibles a mano eh, y sin dinero y sin capacidades de producción. Entonces, eh, me parece que un poco el texto eh, hablando de esta figura de Helio Aristides y de cómo en su juventud tuvo que viajar a dar un discurso a Roma donde tuvo que elogiar las virtudes del Imperio Romano, siendo el griego, la catalogaba como una culminación del proyecto griego, como lo que Atenas no pudo ser. Y en el texto se nos explica cómo mucho tiempo después, en su vejez, escribe otro texto donde es muy benevolente con ese imperio griego, bueno, con esa Grecia, con esa Atenas, eh, que, que no,
que dice el texto, nunca termina de consolidar su poder. Y menciona este término que es el del soft power, y lo menciona con la hegemonía. Dice que de alguna manera Roma lograba consolidar esa hegemonía política a través de un poder difuso, cosa que Atenas no hacía. Atenas, al parecer, era una confrontación todo el tiempo violenta con las otras polis griegas. Así es como lo entiendo. También la razón por la que quise agregar este texto era porque quería algo como que nos sirviera de introducción hacia estas cuestiones de la época clásica que ninguno de nosotros sabe ni maneja. Entonces, a mí me parecía necesario como que hubiera algo que nos permitiera por lo menos entender brevemente cómo eran estas funciones, cómo eran estas dinámicas de poder entre la polis griega y el Imperio Romano, y si podemos, desde nuestra ignorancia, pensar en estos conceptos y pensar si es que estas relaciones están ahí o cómo están fluyendo. Yo, por ejemplo, en lo que pude preparar para este encuentro, pues de alguna manera pensaba, a ver, ¿por qué César González decide ponerle a su película Atenas, ¿no? Una película que trata sobre una chica que recién sale de la cárcel y que vuelve a su lugar de origen, que es la Villa 21, según se dice en la película. ¿Por qué se llama Atenas? ¿Dónde está Atenas ahí? Y pienso que en el común de la gente, Atenas es el lugar donde surge la democracia. Pero lo que no se dice normalmente es que esta democracia estaba reservada para los hombres de clase alta de las ciudades griegas. Es decir, que mujeres, esclavos y extranjeros estaban fuera de esta democracia. Y me parece que un poco eso es lo que está en la película. Decir que si recién sales de la cárcel, que si naciste en la pobreza, esa democracia o esa idea de progreso que nace con Occidente, pues aplica restricciones, ¿no? No se verá cabalmente realizada. ¿Qué opinan? Mira, yo he destacado que vos no escuchó la frase que yo he destacado de su texto. No lo escuché. Como al final dice, la hegemonía no es un texto derivado de la gloria ni un capricho del destino. Es un acto de conquista y por ende de violencia, porque nadie regala su libertad a quien le ayudó a rehuir la esclavitud. La potencia debe imponer su fuerza, desbaratar con ella toda resistencia, incluso entre sus favorecidos. Únicamente la fuerza otorga un título a la hegemonía que el arte del gobierno legitimará. En el ámbito del poder, la fuerza es siempre la partera del derecho, como el derecho lo podrá hacer de la razón. Como que, no sé, volvería a destacar, digamos, o sea, como de esta misma frase, ¿no? La parte que dice, porque nadie regala su libertad a quien le ayudó a rehuir la esclavitud, que cierra diciendo, únicamente la fuerza otorgará un título a la hegemonía que el arte del gobierno legitimará. Creo que, o sea, yo siento que como que cuando leía el texto, todo el tiempo pensaba como en el paralelismo que había, o sea, pensando en el programa de hoy, que era ver Roma y Atenas,
como el rápido paralelismo que no solo el texto me empieza a proponer, sino que también se puede hacer solamente de saber quiénes dirigieron esas películas, como económico, ¿no? De diferencias económicas que las atraviesan a cada uno. Pero yo cuando recién decías vos, no me acuerdo específicamente qué, pero o sea, como que hay algo que me ha hecho un ruido, un clic, en el sentido de, yo no sé si, y que ahí es donde yo me conectaría con otro tema que ya ha sido recurrente también en nuestra charla, que es el tema del cine independiente, que yo en algún momento tiré la pregunta de hasta qué punto César González es cine independiente, o más bien, ¿qué sería el cine independiente? Porque yo siento que las películas de César González, por ejemplo, Atenas, mal no recuerdo, la hizo con el Inca, o sea, la hizo con apoyo. Y, o puede ser que no, Lluvia de Jaula, una de las dos, pero todas, o sea, la que hizo con el Inca, con apoyo económico, no, todas comparten, o sea, como que yo siento que él no necesita más de lo que tiene para hacer sus películas, ¿no? O sea, no es una película de cine independiente que podría hacer mejores cosas si tuviera más dinero, pero se hace con lo que tiene, como la mayoría de las películas del cine independiente, como, no sé, es que de ahí también tendría que citar un ejemplo. Pero bueno, para no irme de lo de César González, yo siento que él no necesita más de lo que ya tiene, o sea, de ese pequeño equipo de producción con el cual es capaz de contar su historia de una manera, o sea, sus películas son muy parecidas, desde Que puede un cuerpo, que creo que la primera, hasta esta, ¿no? O sea, como hay una estética muy... Y claramente él ha crecido mucho como cineasta, y podría, o no sé, pero seguro tiene muchas más facilidades para poder conseguir, ya sea equipo de producción o actores, ¿no? O sea, hay grandes actores que ya han actuado con él, como Sofía Gala, en No Somos Nemesis o algo así, no me acuerdo cómo es, no sé bien cómo se pronuncia el nombre. Entonces, volviendo al texto, diría como, siento que en esta frase, en esta oración que leía, este párrafo, que me parece que está muy bueno y que siento que sería de César González, de decir que nadie regala su libertad, quien le ayudó a rehuir la esclavitud. Creo que un poco de eso va a Atenas, ¿no? O sea, como que ella es forzada, o sea, tanto en la cárcel como fuera de la cárcel es forzada a hacer cosas, y, pero siento que este texto y que es muy delicado no caer en, o sea, como tener esa distancia con considerar que hay eso o lo otro. Que lo otro, o sea, que hay Hollywood, por ejemplo, Roma, o todo lo que no es Roma, ¿no? Y poner, digamos, de alguna manera, volviendo a esto, ¿no? Yo creo que César González no necesita más producción de la que tiene para contar lo que quiere contar. Entonces, él no es de lo otro, o sea, no es de lo que no es como ese imperio, esa hegemonía, digamos, que hizo el texto. Pero tampoco es como, o sea, no es ni la hegemonía ni la contrahegemonía, ¿no? O sea, como que no es, o no sé si, porque ahí también está la palabra resistencia, que me hace también como muy difícil también en esta comparación. Pero podríamos decir que un cine como el de César González, que no necesita más de lo que ya tiene para poder hacerse, aunque él haya crecido un montón como cineasta, y mantiene su misma como estética, eso podríamos decir que es como una resistencia en el cine, y que si es una resistencia no puede ser llamado cine independiente de la misma forma que La Flor, por ejemplo, o que, no, o sea, como, ya ahí es donde yo creo que el texto un poco sí se confunde, en el sentido de plantear cómo era o Atenas o Roma, supongo que en ese momento sí, la verdad no sé de eso, pero como, porque el texto todo el tiempo está tratando, yo siento, de decir como de hablar del mundo, ¿no? O sea, como de que de Atenas o Roma surgió todo
o sea, como de esa confrontación, como todo el pensamiento, no sé, que nos acompaña, pero ahí es donde vuelvo entonces para cerrar eso, como que siento que no es eso, no es o Atenas o Roma, quizás en ese momento sí, pero hoy no, y ya. Yo creo que ese texto no sirve para hablar de estas películas, la verdad. Siento que de alguna manera, o sea, creo que le podemos llevar la analogía de que, pues Roma es Hollywood y Atenas no tanto, pero creo que eso se puede extender, o sea, es una analogía que es bastante frágil porque, o sea, no sé, creo que hablar de cómo se construye la hegemonía en Roma, el Imperio Romano, este, pues eso, digamos, la comparación con la película en relación a Atenas, me parece que llega hasta cierto punto. Creo que, pues o sea, me parece interesante hablar de la película y justo lo que decía Pablo de por qué se llama Roma una y por qué se llama Roma Atenas la otra. Roma se llama Roma por la colonia Roma, y la verdad no, corríjanme si me equivoco, pero no hay ninguna, pues, referencia a la Roma antigua, no hay ningún juego con eso. Y Atenas se llama Atenas, eh, pues a mi parecer, y de lo que comentamos antes, hacia el mito de Perséfone y bueno, también está este personaje de Festo, que Pablo Arón lo dijo hace rato cuando hablábamos, que yo también solo noté hasta los créditos. Entonces, pues si quieren hablemos un poco del mito de Perséfone. Eh, yo lo que encontré fue que es un poco difícil porque no es un personaje así como tan señalable, sino como que hay varios mitos atribuidos con nombres similares, pero el más famoso es el del rapto de Hades, que es que esta chica doncella, este, Perséfone está recogiendo flores y Hades la ve y la rapta y se la lleva al inframundo y ella se vuelve como la dama del inframundo. Yo cuando leí esto, como que hay una lectura muy obvia en Atenas, que es, pues, este tipo, el pedófilo que la rapta, ¿no? Pero luego también vi otro mito que dice que como que Perséfone está asociada al regreso de la primavera, que eso me gustaría que Gabo, que lo tenía un poco más claro, no te dijera. Eh, pero que entonces, digamos, la película lo que está diciendo no es solo que fue raptada, sino que va y viene, pues, ¿no? Ella sale de la cárcel y hay una primavera, que eso también me parece muy bonito de la película, como cierto optimismo, cierta solidaridad en la gente, como que es muy tierna, como el guitarrista al principio que le regala la sube, que le dice, yo sé lo que es haber estado en la cárcel, mucha suerte. Y bueno, y la mujer que la toma, que la mujer creo que justo como estabas contando el mito, pues es Deméter, ¿no? De alguna manera. Este, pero bueno, le doy la palabra a Gabo, a ver si puede completar un poco lo del mito de Perséfone. Sí, hasta donde me acuerdo, Hades secuestra a Perséfone y se la lleva al inframundo y supuestamente del inframundo nadie puede salir. Demeter, que es la diosa de la primavera y de la primaverescencia del mundo, se pone muy triste y entonces deja de haber primavera en el mundo, lo cual crea muchos problemas. Y entonces Zeus soluciona el tema posibilitándole regresar del inframundo a pasar medio año con su madre, que entonces se pone contenta y ahí están los 6 meses de primavera, verano, comienzo del otoño, y después están los 6 meses en los que regresa al inframundo y pues es el invierno. Y sí, parece que hay algo como de esa salida y reentrada en el salir de la cárcel. No lo había pensado, sí es muy bonito y muy primaveresco la acogida de esta mujer a ella, pero siempre hay algo, al mismo tiempo siempre hay algo de que sabes que la película va hacia la tragedia, ¿no? Como que de hecho, perdón, paréntesis, ese personaje te lleva a la tragedia constantemente, ¿no? O sea, como está ahí tan presente, ayudándola, que te está diciendo, digamos, como narrativamente te está diciendo, acá va a pasar algo
frasco, digamos. Porque esa fuerza está todo el tiempo tratando de, como de ayudarla. Sí, igual como reconectando con los textos de Glauber Rocha, con el de Pablo Arón y con todos, haciendo una reconexión general. Pienso que de alguna manera en Atenas hay una deconstrucción del mito en el sentido de que noto la protagonista de alguna manera, bueno, no de alguna manera, bastante claro, cede su protagonismo a cosas que aparentemente no tienen nada que ver, a otros personajes durante mucho tiempo. Sea el paisaje de la villa, sea la mujer, sean los distintos personajes, los constructores, el constructor y el aprendiz. Y entonces hay algo de que el flujo de su narración se diluye en otra cosa. Y esa otra cosa creo que nos muestra algo que en Roma no sucede, y en ese sentido creo que son muy complementarias, que es toda la violencia del sistema. Entonces, si en Atenas, según lo que Pablo nos dice, que por eso estuvo el texto, si en Atenas se dan las bases del poder para que después surja un sistema legal y una hegemonía que se vuelva soft power y que aplaste a todo el habitante, que no ciudadano, de distintas maneras, pues en Atenas vemos cómo todos estos personajes que no son ciudadanos, solo son ciudadanos de nombre, son aplastados por ese sistema. Mientras que en Roma no. En Roma la personaje indígena es completamente silenciada. De pronto su personaje nada más camina y va a buscar al novio y le dice algo, pero no tiene mayor participación. De otra manera, es como mucho más directa la violencia que sientes que es del mundo contra ella en sus infortunios. Y en esa deconstrucción veo algo de lo que dice Glauber Rocha, que es que pues juega con el concepto de independiente, del cine independiente, y que es que se desliga de la narración más clásica y más potente en orden para buscar algo más, ¿no? Y él habla del cinema novo y entonces los que tienen un sueño y no sé qué, y los confronta a los que hacen cines distintos, a los que están estancados o estériles, les llama, buscando recrear un cine de Hollywood sin llegar a lograrlo, aunque Roma, pues yo creo que sí lo logre, ¿no? Pero porque siga siendo, aunque sea en México. Uy. Oh, no. Bueno, pero quizás ese no es el tema más importante de esta. Pero mi aporte nada más lo sí. sintetizaría en pensar también cómo en una se observa todo el sistema que los pone ahí y en la otra queda completamente olvidado. O sea, nada más es anecdótico y funciona dentro del circulito y de la mecánica del reloj. Y otra cosa que yo pienso es que también Roma creo que tuvo un impacto cultural que excede a los límites de la película. Como, pues siento que hubo como todo un momento de emoción por el estreno de Roma, una discusión pública, y también, pues quisiera que habláramos un poco de los personajes de Roma, como dentro y fuera de la pantalla, y como cómo funciona, ¿no? Yo siento que es una película en lo que hablamos, ¿no? Como de, pues sí que es como conciliadora con un montón de opresiones.
Déjame hacer Dejo un ahí. paréntesis. Sí. Para responder a Tamayo sobre su sí pertenencia a las películas, o sea, sobre cómo sí, de alguna manera lo que pienso es que en el texto dice que surge de Grecia la idea, Roma la articula, y lo que articula Roma es consolidar la hegemonía en un sistema legal que aplaste, ¿no? Que es el texto que nos leyó Lean y que podremos dejar después esa cita en las descripciones. Pero ya no por pensar las películas como sistemas separados, de que una representa Grecia y la otra representa Roma, sino en el contexto en el que hoy vemos las películas, ya estamos dominados y dentro del sistema. Entonces, nada más son como dos muestras de cómo esta Roma o el sistema legal, jurídico, democrático, occidental opera. Cierro. Pablo. ¿Pablo? Estaba. No, yo quería abrir esto e ir de a poco. Realmente no tengo, no sé, Tamayo. No, tampoco tengo así algo preciso. Yo sí Justo tengo algo hubo un de... problema técnico en un momento, se los informo, cuando estabas hablando de que Roma era una película hollywoodensa, de Hollywood exitosa. Y no sé si lo dijiste tú, así que lo digo yo, que justo, que es una película que gana el Oscar, o sea, es Hollywood, de hecho, haciendo una película en México. Pero bueno, hablando de los personajes, justo como de cómo César González en casi todas sus películas, y en este es bastante obvio, cómo retrata al progre buena conciencia, ¿no? O sea, el trabajador social, de otra clase, eh, que viene a ayudar, pero con una condescendencia, como sin saber de lo que está hablando. O sea, primeramente la psicóloga, asistente social del principio, que, pues eso, ¿no? Claramente no sabe de lo que está hablando. Cuando le dice como, pero sabes que lo que hiciste es grave, ¿no? Es como, o sea, ¿tú qué crees o sea, que como que todo el contexto sociopolítico y la violencia sistémica que se ejerce para que esto suceda o sea, se puede solucionar simplemente diciéndole a alguien que robar es malo? No, y Eh, justamente se lo dice a la otra chica, a la que funciona de la mamá de ella, que es como la culpa es tuya, tú sí, eres sí, la que tienes que salir de tu mentalidad para integrarte al sí, sistema. sí, sí. Entonces es como el discurso del capitalismo en el cual te hace creer que si tú funcionaras de otra manera, sí habrías triunfado y serías rico y vivirías cómodamente. Y entonces como que uno se achaca a sí mismo esas culpas para dejar de operar en todos los condicionantes del sistema, ¿no? Y en dejar de ver la violencia del sistema. Sí, Trasladan un problema social al problema individual. sí, sí. O sea y eso es lo que hace un poco pues la izquierda, ¿no? O sea, lo que César González está diciendo, como muy bien, muy bonitas sus buenas intenciones, pero pues, el problema está en otro lado, ¿no? Yo me acuerdo una vez Hay un... Con Leandro fuimos a un conversatorio de él y Lucrecia Martel en la Universidad de La Plata, y él contaba una anécdota, César González, de que un amigo suyo, no me acuerdo quién, le va y le pregunta, oye, ¿por qué siempre pones así a los progres todos estúpidos? O sea, porque son realmente como caricatúricamente, o sea, son los personajes más planos de todos, ¿no? O sea, como, este, los otros personajes tienen bastante más dimensiones. Esos sí son como el policía, o sea, como, también, no sé, el de qué puede un cuerpo, el que ayuda al otro chico a conseguir trabajo, son totalmente caricaturescos. Y entonces esta persona le dice a César González, oye, ¿por qué nos pones así? O sea, no somos todos iguales, no manches. Y él le dice, pues bueno, un poquito de justicia poética, ¿no? O sea, no justicia poética o justicia divina, no sé, algo justicia. Eh, Como diciéndole, puta, o sea, ¿cuánto tiempo ha habido un cine que muestra a las clases bajas como personajes totalmente planos, ¿no? Como comic relief, incluso lo que decía Gabo en Roma, que aunque Roma es así, la película progre del año, pues tampoco habla mucho a la señora mixteca. Eh,
¿no? De hecho, ¿te puedo interrumpir? Bueno, No, está perfecto. Adelante. de hecho, en uno de sus programas, porque con lo que estaba diciendo de por qué él hacía como que los hacía tan planos los personajes, ¿no? Toda esta anécdota. En uno de los programas, era haciendo unos programas de radio, que a veces también se llaman Tierra en Trance. Y en uno de sus programas contó de que antes, o sea, como que él hoy se da cuenta que antes y tenía como, dice, hasta como una especie de rencor, digamos, en su cine de como ponerlos, ¿no? Así como de, justamente esto, digamos, de tratarlos así burdamente, como ridiculizarlos, no sé, exprimirlos así, ¿no? Porque son terribles también, o sea, son muy planos, pero también son terriblemente horribles, todos, así, desde el que le da trabajo, ¿no? El tipo ese con la remera de los piojos en que todo el cuerpo, ¿no? Que le da trabajo así y después lo tratan súper mal. Y decía que sí, que antes sí, o sea, como que decía, no, yo sí reconozco una suerte de rencor, así. Y me hace acordar mucho una escena, no me acuerdo en cuál es, pero que él actúa él y que roban un auto, creo, y en algún momento de eso dice como un diálogo así que dice como que yo no me puedo comprar zapatillas piola, que yo no puedo ir a comer tipo a McDonald's o algo así, dice, como, y así dice como 3 o 4 cosas como que yo no puedo y hacer algo, ¿no? Eh, como todo eso en un contexto de un robo, ¿no? O sea, como no es, y que algo que para mí está muy, no sé, como muy sutil, pero que está siempre como que no es que, o sea, los personajes cuando salen a robar en las películas, no salen a robar o sea, lo que los motiva no es como un contexto de hambre y desesperación de como, no sé, una necesidad, no sé qué palabra decirla, pero ponerle que diría como biológica de comer, sino más bien salen de otra situación, como una situación más bien de ese encuentro que se encuentra como en un pasillo, dos así, dicen, ¿qué onda, qué onda? Y vamos así, ¿no? O sea, eh, como ¿Puedo? que, Bueno, ahorita sí, que sí, termines. sí, No, como justo queriendo sumar a lo que estás diciendo, como que eso, o sea, como que el tipo no es cursi, o sea, digamos, también creo que está chido decirlo para quien esté viendo esto que no sepa. César González estuvo en la cárcel, es un tipo de la villa, que estando en la cárcel tuvo un profesor de filosofía y empezó a escribir, también es poeta, pero bueno, digamos, él sabe de lo que está hablando y no es un turista visitando las villas, ¿no? Pues él es de ahí. Pero en ese sentido que no es una visión reformista de la izquierda de exigiendo el derecho a la vivienda y el derecho a una vida digna. Digo, sí también, pero no con esa retórica, sino exigiendo el derecho a aspirar a algo, a ser fachero, digamos, ¿no? Y es claro. lo que estás diciendo, o sea, eso es lo que De hecho, motiva dice el así que crimen. yo no puedo ser fachero. No, o sea, no se trata de una venganza, o sea, de una clase baja, como bueno, no necesitamos condiciones de igualdad, sino como de no, queremos chingarnos, pues, queremos sus coches y queremos su facha, ¿no? Creo Claro. que el ejemplo, Bueno, porque me gustaría terminar una cosa que la vengo pensando, hace un paralelismo desde esto salir para Roma. Porque, entonces, con esto, dicho esto, vuelvo a Atenas. En ella, yo creo que hay un dato como que está también muy sutil, pero que sí creo que hace como tiene, bueno, tiene ahí como un metalenguaje o lo que fuera, que es en un momento donde ella cuenta por qué cae en Cana.
y que dice que, no me acuerdo específicamente qué, pero dice algo así como robo agravado a mano armada, o sea, como, y el personaje que le responde a la pregunta, o sea, que le hace la pregunta y que ella responde, como que también, ¿no? Hace como una cara de, ¿no? O sea, como que, ya, entonces creo que algo también recurrente en las películas tiene que ver también con como ese valor, digamos, de como no sé, porque no lo podría decir porque yo nunca lo he hecho, ¿no? Pero como ese valor de hacer eso, digamos, ¿no? O sea, y de cómo tener la valentía como de alguna manera el robo, o sea, de alguna manera la izquierda, la derecha, el centro, todo el mundo está de acuerdo que robar está mal, digamos, ¿no? O sea, ética y moralmente robar está mal. Y solamente hay como un grupo de gente que lo hace, que no siempre, o sea, el robo no siempre de la gente de la villa, pero en una villa se potencia y mucho como en un estilo de vida, ¿no? Así como lo muestra sus películas esas. Entonces, como que de eso, pensaba en lo que vos decías de que en Roma la personaje está silenciada. Y pensaba como en Atenas también la personaje, o sea, la personaje ya me decía, no está silenciada, pero sí está en silencio. Viste que habla muy, muy, muy poco. Pero como porque ella quiere, no porque, o sea, tiene una amiga que la super acoge y le habla un montón, y no es que encima buenísima esa actriz en todas las películas. De César González es lo más. Pero bueno, está ahí y ella como que elige estar en silencio, ¿no? No sé si lo elige, en realidad no. Viene, quién sabe también, porque elegir sería como una palabra demasiado grande para esa situación, pero no es la misma que la de, claramente, la personaje de Roma está silenciada. No solo por la familia, sino por la película. O sea, como la película elige también no quitarle su voz, digamos, que ella ocupe el lugar que tiene que ocupar, digamos, como cinematográficamente. Así. Perdón que te interrumpa. Quedan 30 segundos, cortemos y volvamos. Corta comerciales y volvemos. Corta comerciales. Bueno, bienvenidos de vuelta. Si llegaron hasta acá, es buen momento para decirles que se pueden suscribir y que pueden colaborar con este proyecto de muchas formas. Incluso nos pueden escribir y participar en un programa si se les antoja. De alguna manera, lo que queremos hacer acá es poder salir de ese lugar de espectadores y trabajar con los materiales que vemos, ya sean películas o programas de televisión. Así que continuamos hablando de Roma, de Alfonso Cuarón, y Atenas, de César González, películas del 2019. Estábamos hablando sobre la diferencia de Cleo con Perséfone. No sé por qué la cámara se quedó en Pablo. No te preocupes porque Pero la está en grabación cuadrícula. es en cuadrículas. Estaba pensando en que los silencios son distintos. No me acuerdo si es Bresson, pero alguien habla de que cada silencio es muy distinto de otro silencio, además de los poetas, por supuesto. Yo Y creo que sí es Bresson. pienso en que el silencio de Cleo, muy de prejuicio y de forma rápida y superficial, siento que es como si Cuarón no supiera lo que Cleo podría decir en su intimidad, como una falta de creatividad y de imaginación y de poder acercarse realmente al personaje. Y entonces cuando escucho que en Atenas el director estuvo en la cárcel y vivió ahí, aunque el personaje tampoco habla, no siento que sea por esa carencia,
sí, efectivamente siento que pues no estaba en un momento para hablar y siento que todos los personajes cuando hablan tampoco está impuesto verticalmente, aunque quizás sí haya guión, yo no sé, como que hay algo de que es más empático lo que dice el personaje con la situación en la que habla, que es uno de los problemas básicos, quizás en algún momento lo veamos, pero lo trata Pasolini en el discurso cine de prosa y cine de poesía, cuando dice que es un problema para los escritores tener que correrse de su posición socioeconómica para tomar otra. Paso la Perdón, palabra. Gabo, puedo... Sí, Bueno, engancho justo con eso, que no solo dice que es un problema, sino que dice que es un problema ético grave, el querer correrse hacia, desde una posición burguesa, hacia una posición proletaria, por ponerlo en los términos marxistas de Pasolini, ¿no? Y yo creo que esas son cuestiones que están muy en juego en estas dos películas y que también creo que son determinantes, ¿no? El hecho de que de alguna manera eh, el lugar de la enunciación es completamente distinto. Si pensamos el de Cuarón y el de César González, por estas mismas historias personales, donde César González está en ese lugar del no corrimiento, está hablando desde la villa. Y en el caso de Cuarón es de alguna manera todo lo contrario, es por lo que entiendo, una película semi-biográfica donde lo que quiso hacer era evocar ese sentimiento de amor que tenía por sus nanas. Y de alguna manera me parece que el resultado que vemos en Roma es este peligro ético del que habla Pasolini. Y también lo pienso un poco con lo que contaba Tamayo hace rato de los personajes progres blancos del retrato de César González, que de alguna manera son los mismos personajes que legitimaron Roma. Es decir, como si de alguna manera la academia hollywoodense, que le da el Oscar a Roma y que también le da el Oscar a Parasite, por ejemplo, está justamente haciendo esa operación, como de limpieza de culpas esclavistas. sobre todo que siempre, o sea, pues, o sea, justo como creo que para hacer una apología de Cuarón, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, pero siento que alguien que quisiera hacer una apología de Roma diría como, bueno, esa también es una película muy personal, porque ese güey está hablando de Cleo, que es la señora que trabajó siempre en su casa, que además sale y tu mamá también, es la que agarra a Gael García, no, a Diego, no me acuerdo, alguno de los dos, cogiendo como cuando buscan el pasaporte, muy al principio de la película. Ah, mira, lo voy a checar eso. Esa es Cleo, La Cleo real. la Cleo real, en la cual está basada el personaje de Roma. Pero Correcto. bueno, dicho esa breve historia un poco cursi, pues efectivamente la visión del problema, o sea, además hablando de Pasolini, que usa términos muy marxistas, y también César González también usa a veces en sus entrevistas términos muy marxistas, digamos, si las dos son películas que hacen un retrato del conflicto de clases, de la lucha de clases, pues Roma es totalmente la visión burguesa, pues, ¿no? No la visión Uh-huh. de quien está siendo oprimido, pues. Eso no es. Me parece importante señalar que dentro de los pocos diálogos que tiene Cleo en Roma, uno, quizás el más importante, es en el que dice que como que de alguna manera da a entender que siente culpa porque no quiso tener al bebé después de que los niños, de que salva a los niños, creo, o después de su parto. Y entonces ahí hay algo de que vuelve al personaje súper redondo y entonces ahí está la tragedia de Cleo y lo explica y lo aproxima al espectador estadounidense y al espectador blanco universal, en el cual ahí se explica la tragedia de ella.
Mientras que en Atenas, esta clase de redondez y explicación no se da tal cual nunca, siempre se mantiene abierta a que todo está por todos lados. Y con esto voy de nuevo a Glauber Rocha y a los tipos de cine que se pretenden, como el industrial o uno auténticamente que se pretenda revolucionario, ¿no? Sigue, O puedo... viene bien. Yo me quedo, o va a decir algo. ¿Cómo lean? Venga, Lean. ¿Me entiendes? Es como que no entendía si iba a decir algo o qué. Pero bueno. No, que me quedo pensando en lo que ha dicho vos, Pablo, que creo que podría ser un muy buen tema para desarrollarlo, pero que salga como un pie de este primer encuentro, que es como Hollywood premia, o sea, produce y distribuye y premia, o lo está haciendo ahora, películas que exorcizan como su culpa, digamos, imperialista, digamos, social, así de, o sea, por la comparación que he hecho con Parásito, con Parásito. Ujú. O sea, que son, porque Roma está muy buena, una muy buena película, ¿verdad? O sea, y Parásito también está muy buena, pero y ninguna de las dos tiene, o sea, como que también yo pensaba con Roma, que Roma no es solo Hollywood, sino también es como, es Latinoamérica también, o sea, debe, digamos, para, capaz que esto sería como una proyección muy equivocada, pero siento que para un espectador de que ve películas que están buenas, en Netflix, bueno, ese es otro paréntesis, de hecho está en Netflix, pero bueno, en Netflix o lo que fuera, o que va al cine, Roma no es, o sea, entiende que Roma es Hollywood porque tiene mucho, porque gana el Oscar o lo que fuera, pero en realidad no la ve con ojos de Hollywood, porque Hollywood, como que Hollywood siento que ha logrado que la gente crea que Hollywood solamente es Avengers o Spider-Man o una película o Adam Sandler, ¿no? O sea, como cuando Roma también lo es, ¿no? O sea, sin embargo, Roma como que aglutina como otro público muy masivo que es toda América Latina. Que es, o sea, mi mamá, o sea, de hecho mi mamá ve mucho cine, ¿no? Por ejemplo, y le encanta, sí. Pero, digamos, Roma es como hecha también para ese público, digamos, que ve una buena peli, pero que está consumiendo Hollywood y cómo Hollywood se está como sacando su culpa por eh, todo la hegemonía y el colonialismo, digamos. Creo que de aquí podemos, bueno, para otra sesión podríamos hablar de la antropofagia, ¿no? Me haces pensar en Coco también, en cómo Pixar Claro. toma el mito del Día de Muertos y lo vuelve Disneylandia y se lo vende a todo el mundo ya puede consumir esa tradición mexicana. Pero también Eh, especialmente Coco es de las películas, no sé, o sea, por ejemplo, o sea, como que también es súper importante en la popularidad de México, digamos, ¿no? O sea, mi cuñada, por ejemplo, la ama y la vio 10 veces a Coco y se escucha las canciones y todo, o sea, como, no. Pero bueno, hay algo de que tanto Coco como Roma se construyen como modelos en los que se aproximan al tema desde una óptica que es la del colonizador, cómo el colonizador quiere ver, ¿no? Que es lo que dicen un poco para lavarse la conciencia y también para mantener una cierta diferencia.
Y Glauber Rocha en La estética del hambre habla de que lo que puede exportar Latinoamérica es justamente el hambre, ¿no? Y la violencia causada por el hambre. Y esto lo hace en la década, en el 65. Y después pienso en cómo se da un gran movimiento en el cual se termina llegando a la pornomiseria, ¿no? Y que de alguna manera hay algo de, ay, sí, vamos a ver a través de la ventana cómo son las casas sucias de la gente pobre. Y vamos a verlos con compasión para no sentirnos mal, ¿no? Como que en Roma hay algo de ya lavar la pornomiseria para que no esté mal vista, para que tampoco sea miserable. No es tan sucio tampoco. O sea, cuando Cleo va a visitar a su no novio al pueblo, hay algo ahí del trayecto que se parece al trayecto de Nueva York en los años 20, cuando se está construyendo a las afueras de Nueva York en el Gran Gatsby, ¿no? De la reconstrucción y la gente trabajando y las calles de tierra. Y hay algo ahí de esa estética que es como estética light y digerida, nada más para hacerte sentir bien, para reconfortarte. Sí, pienso, bueno, en esas imágenes de Ciudad Neza, que es esa donde entrenan a estos paramilitares, que es donde está el novio de Cleo, pues esos paisajes justo estaban secándose en ese momento, el lago, y eran pues algo así, o sea, es raro, yo no me los imagino así, pero eran como desiertos húmedos, raros, tierras recién secadas. Nada, no sé, me llamó mucho la atención eso, ahorita que lo dijiste. Pero bueno, quería decir, claro, sobre la estética del hambre, que justo creo que como que el paso que hace Glauber Rocha de la estética del hambre a la estética del sueño, tiene que ver quizá con esa decepción de lo que, o sea, como que el texto de la estética del hambre es un texto muy optimista con respecto a mostrar el hambre, digamos, como que basta con verlo para, ¿no? Como que es una, Sí, hasta así por del ejemplo. hambre y la miseria, el impacto que sí podría, él creía que sí le iba a poder llegar a los otros y transmitir algo y comunicar, y pues claramente no. Que como para introducir el tema, que también a mí me gustaría que lo desarrolláramos después, yo siento que eso como que responde a una primera, este, no primera, pero en un momento de que se cree como muy basiniano, muy de principios de los 60, finales de los 50, de creer en la imagen cinematográfica y creer que eso bastaba, pues, que la imagen de esa pobreza era suficiente como para transmitir algo, y de pronto la gente, de pronto dices, pues no, 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 o sea, y la pornomiseria como el peor ejemplo de cómo eso puede terminar, y de que no basta con verlo, o sea, no basta con saber que eso está ahí, y la estética del sueño ya está hablando como de, o termina diciendo termina diciendo, hablando bien de Borges, que pues es como, qué raro movimiento, Glauber Rocha. Pero Como que porque, al final, déjame terminar, por favor. O sea, siento que el güey lo que está, o sea, en la estética del sueño pasa como a que esa innovación o esa revolución o esa subversión tiene que pasar por un nivel formal, no solo de qué se está grabando, sino cómo se está grabando y cómo se monta esa imagen. Que hago también otro paréntesis de otro texto que también nos gustaría introducir, de Negri, que habla de cine underground, cine clandestino y cine experimental, que va un poco en esa línea. Pero a ver, para cerrar un poco todo lo que estoy diciendo, siento que como que César González de alguna manera le hace justicia a las dos estéticas, pues. O sea, la del hambre en términos de lo que está filmando y de ver eso y de cómo lo está filmando. O sea, que es muy experimental, que es algo que no hemos puesto mucho acento y quizá a veces como por la novedad del contexto donde viene y donde está haciendo cine, como que no se pone el acento en los procedimientos formales que hace, que son muy cabrones, como, o sea, en medio de las conversaciones, esos close-ups en silencio y las voces siguen, la escena del poeta que de pronto también pues, es como otro registro, que eso, que es muy ludo, o sea, que juega mucho formalmente y que es muy chistoso, siento que unos textos de Glauber Rocha como que al final está a la altura de las dos exigencias, tío, la del hambre y la del sueño.
Sí, efectivamente. Quería señalar que es justamente en la estética del sueño, habla de Borges porque hay algo en Borges que se vuelve filosófico y que él lo toma de Borges, como que cree que que la obra de arte tiene que no solo mostrar y crear una crítica política, sino que tiene que también de alguna manera fomentar un pensamiento filosófico. Y aprovecho para mencionar una posible película que veremos que quizás veamos, estamos decidiendo, sobre Quiro, de Quiro, que es ¿cómo se llama, Pablo? La película se llama Viejo Calavera y Quiro es un cineasta boliviano, Quiro ruso. Viejo Calavera es su ópera prima, pero también tiene un par de cortos que pueden buscar y que son totalmente recomendables. Yo Sí, quiero, antes de y que nos vayan el tema. no, pero dame un ¿Cómo? segundo, porque estoy adelantando nada más y te paso. Ok. Que hay algo en la búsqueda de Quiro, que estaba hablando con él el otro día, y es de el encuentro estético del espectador, que haya algo del espectador que a través de la imagen, porque cree en esa afección del cine sobre el espectador. Entonces, que quizás en ese momento veamos otra manera, otra forma, que es la que él está abordando y que presenta, y que es que el como del efecto estético sobre el espectador. Ya, cerrando ese paréntesis de la filosofía y En realidad yo solo quería como destacar de lo que ha dicho Tamayo, de que yo también cuando lo he visto y siempre que veo las películas de César González está esos close-ups que hace de, o sea, no sé qué son, así son como close-ups de los personajes, que de hecho no siempre son los personajes que llevan la historia, de pronto pueden ser close-ups de personajes que no los volvé a ver en toda la película, viéndolas nada, así como siempre en angulares también, así como, o sea, sí, sí tiene muy claro, es muy loco también en él, porque tiene muy claro como el uso del lenguaje audiovisual. O sea, como que no es que está con una cámara y ya, ¿no? O sea, como que sabe cuándo poner un angular, o sea, en función de lo que quiere, cuándo poner un tele, casi no usa mucho tele, ¿no? Como que hay algo ahí de que no, pero sí creo que hay procedimientos muy formales en él que son muy, pero ahí tendríamos que pensarlo ya hacer como uno sobre sus películas, ¿no? O sea, con una sola no nos bastaría. pero bueno, Sí ahorita que lo tendríamos. dices, sí se me ocurre varias cosas. Primero, como lo que dicen del angular frente al tele, que es que el tele aísla a la persona del contexto y justamente sería algo a lo que él estaría en contra. Entonces, aunque se acerca en close-up, el close-up determinadamente no está dentro de ese momento. O sea, hay algo ahí que es, el momento continúa, pero la imagen se pausa y te acercas a él en un gran angular, lo cual lo mantiene dentro del contexto. Y luego también pienso en la imagen del poeta y que es que nunca, como que aunque está completamente fuera de la escena o parece muy surrealista, mantiene la mirada fija a un costado de cámara. Entonces hay algo ahí como de la decisión de dónde va a mirar este personaje, que no mira a cámara. Hay algo de que es una mirada sin destino, sin destinatario tampoco. Es una Claro, mirada vacía y completamente llena. porque claro, o sea, claramente hace una puesta en escena. O sea, no está haciendo un documental, no está en ningún momento está grabando así como lo que surja. O sea, como que todos los planos están así. Y Y hasta el montaje también. El montaje podemos, también se pasa. en ese sentido podemos ver, comparar con Roma, la predominancia de travelings en los que se acompañan los personajes, que nada más están acompañando un cuerpo en movimiento. No hay ninguna, o sea, como que no hay una reflexión y un pensamiento ahí que se elabore, ¿no? O cómo ven. Yo no estoy de acuerdo, la verdad. En mi opinión, Cuarón sí se le atribuye como una búsqueda formal a lo largo de sus películas, donde
Espérame. el fuera de campo está constantemente resignificando la escena, ¿no? ¿Qué? No, que no digo que no tenga decisiones estéticas, solo que su decisión es estética en función narrativa, en función de ese público y la universalización, en lugar de una estética política en la cual se fomente una crítica, una reflexión. Sí, por ahí también lo veo. Yo creo que las decisiones estéticas de César González tienen un trasfondo político y tienen que ver con lo que venimos hablando de la estética del hambre de Glauber Rocha. Es decir, eh, como no dejarse fagocitar por las formas clásicas de narración o las formas de narración impuestas desde los grandes aparatos de producción. La Y hegemonía. exacto, ante tal necesidad, eh, hay una acción política de buscar formas propias de construir las imágenes. Me parece que como que todo lo que hace César González es una búsqueda de un estilo que no responda ni a un canon europeo ni norteamericano, pero tampoco como a la tradición del cine argentino donde él mismo se inserta, ¿no? Es decir, las películas de cine argentino, ya sean eh, industriales o independientes, underground o no sé. Clandestinas, según De Negri. Dale, gracias. Como que por ahí eso no es una condición necesaria para que tengan una forma propia de narración. Sin embargo, acá sí. Acá hay un posicionamiento a partir de eso. Bueno, pues si les parece, cerramos acá. Voy a leerles lo que está en la sinopsis de Atenas, que digo, además no hablamos de esto, pero todas las películas de César González están disponibles en YouTube. Efectivamente, esta creemos que no estamos seguros, pero creemos que la hizo con el Inca, pero en general las hacía y Sí, las subía y esa era el único sistema de distribución de estas películas. igual yo sí les puedo asegurar Entonces, ese dato, ¿eh? ok, Atenas, yo la vi en el Gaumont, tiene la placa de cine argentino al inicio. perdón, sí, Estoy seguro de que tiene financiación del Inca. Y está grabada con una red. bueno, esta sí fue estrenada en cines, pero todas las otras películas de César González están en su canal de YouTube, o sea, las sube con su nombre, César González. No, perdón, es curioso que Atenas también, ¿no? Después de tener un estreno comercial, fue Sí, sí, subida pero bueno, sí, sí. De gratuitamente a hecho, YouTube. yo no sé si otra persona ha logrado eso. Bueno, les leo lo que dice la sinopsis de Atenas. Dice así. ¿Puede la voluntad aplastar toda sospecha antropológica? ¿Puede el deseo solamente inventarse un camino? ¿Es posible fugarse del sótano del mundo? ¿Deja el hombre a la mujer soñar? ¿No es una pesadilla si además de mujer naciste pobre y recién salís de la cárcel? Eh, Así que bueno, espero les haya gustado. Sí, y quedan esas Eh, preguntas como una invitación a reflexionar. Este, y, bueno, también tenemos redes, nos encuentran como Control Remoto TV ¿Dónde? ¿En Instagram? en Instagram y en Twitter. Órale. También me vengo enterando. Qué chido. Sí, Nos voy a seguir. Órale, Y bueno, la próxima semana, este es un taller que llevamos haciendo un rato, eh, ya unos meses, y ahora estamos arrancándolo como podcast. Hablamos de televisión y, o sea, siempre decimos que somos un podcast de televisión y hoy no hablamos de televisión, pero la próxima sí vamos a hablar de televisión. Vamos a hablar de Midnight Gospel. Ahorita Gabo les va a explicar, bueno, les va a contar un poco el programa. Y bueno, la dinámica va a ser un poco esa. Queremos
seguir en la serie de televisión, en particular con Midnight Gospel, y hacer cada 15 días eso y las otras semanas algo como lo que hicimos hoy. Así que bueno, muchas gracias. Yo me despido. Y Gabo, si quieres contar el programa. Les hablo del programa de lectura, ¿va? Bueno, primero el programa Midnight Gospel, para los que no lo hayan visto, ahorita solo tiene una temporada, son 8 capítulos, y cada capítulo trabaja con temas diferentes. La gran cuestión o la cuestión inicial cuando uno empieza a ver Midnight Gospel es que hay un discurso que es el de las entrevistas o la conversación y que tiene un hilo bastante elaborado, y por la otra parte está una imagen de caricatura que es muy extraña y pasan cosas muy extrañas en cada capítulo, todas a partir de un funcionamiento de que el personaje se mete en una realidad virtual, pero su misma realidad ya es una especie de realidad virtual. Entonces eso, bueno, después lo elaboraremos, pero sobre este problema de la imagen y el sonido hay un texto pues bastante útil para poder pensar cómo manejar toda esta información, que es de Deleuze, y entonces estará en, ¿cómo se dice? Pues lo vamos a señalar, que se llama Los componentes de la imagen. ¿Y qué más? ¿Está en imagen movimiento? No, está en imagen tiempo y es el capítulo 9. Perfecto, capítulo 9 de imagen tiempo, los componentes de la imagen. De eso vamos a estar hablando Y de los dos la primeros próxima semana. capítulos de Midnight Los Gospel. primeros, exactamente. Y Para que lean con nosotros y Claro, nos sigan. la idea sería como, pues esto, hacer un taller de lectura. Ya me había despedido, pero aquí estoy volviendo a hablar. Pero con la invitación de que incluso si alguien quiere participar y venir, o solo Totalmente. seguirnos como oyente, pues lo haga. Y en la estructura, entonces, cada 15 días estaremos trabajando con cosas más de televisión y un poco más fáciles de digerir, aunque ponga yo un poco a Deleuze para que no sea tan fácil, pero también para poder entender lo que estamos viendo de una forma un poco más rica. Y las otras semanas está, pues, cine latinoamericano o cuestiones más políticas, o cines más contemporáneos o más experimentales, más undergrounds, más clandestinos. Pero bueno, también lo vamos inventando mientras Exactamente. vamos avanzando. Tampoco nos pongamos muchas metas. Bueno, Hasta la próxima. señores, Hasta un la placer. próxima. Hasta la próxima.